etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Suena ya esta melodía, esta música habitual, por otra parte, de este espacio que relaciona a este espacio radiofónico, una tertulia, una sobremesa entre amigos, amigas de Eusko Ikaskuntza. Y si es habitual que suene esta música, lo que no suele ser habitual es que de música hablemos, pero en sí, queremos hablar de la música, del aprendizaje musical en la infancia. De talleres musicales que nacieran hace algún tiempo con las personas que lo impulsaron entonces, vamos a hablar, que han dado lugar a la creación, entre otras muchas cosas, de niñas y niños que tienen gusto musical, de los Creon City, de mucho más, de ello y de mucho más, les vamos a hablar en los próximos minutos. Así que mientras suena esta música y con esta música de fondo, saludamos a quienes ya nos acompañan hoy aquí. Luchi Mancusidor, muy buenas, bienvenida, eskerrik asko, gracias por estar con nosotros. Nada, las gracias nosotros por poder hablar de lo que tanto nos gusta. Bueno, de la música vamos a hablar con Carol también, Carolina López de la Leche, bienvenida y gracias por estar con nosotros. A vosotros también. Y también hablaremos con Sabina Holzner. Sabina, ongi bienvenida, eskerrik asko. Hola, ¿qué tal? Bueno, Luchi, creo que tú has dado ya en una de las partes fundamentales de lo que va a ser esta tertulia, este debate, esta mesa redonda relativa al aprendizaje musical en la infancia. Dice, venimos a hablar de lo que tanto nos gusta, de la música. ¿Qué tiene la música pues para seguir aquí? Pues no sé, pero algo debe tener porque es un enganche universal, ¿no? Son los niños de ahora, los de antes, los de siempre, los de todos los continentes. Lo que pasa es que quizá la novedad de estos últimos años, que tampoco son tantos, pero bueno, unos cuantos ya, ha sido que cuando se hablaba de música antes se entendía pues el solfeo, el aprendizaje del instrumento, el conservatorio y todo lo que se lleva consigo. Mientras que, como digo, hace ya un tiempo pues empezó a pensar que, bueno, pues que las cosas tenían que cambiar y que la música tenía que ser pues ese patrimonio que es del ser humano y que verdaderamente fuera una fuente de disfrute, no solamente de aprendizaje. Y si era aprendizaje, que tenía que serlo, pues fuera un aprendizaje gozoso y un aprendizaje de descubrimiento y un aprendizaje de, pues eso, de lo lúdico, de la expresión personal, de la comunicación con los otros, de la socialización del niño, pues todo eso. O sea que vuestra experiencia con la música es bastante más práctica de lo que se pueda suponer, ¿no? La música es, en definitiva, practicidad, el realizarla, el sentirla, el comunicarla, el transmitirla. Eso es. Sobre todo también, bueno, eso adquiere un matiz muy especial por la edad con la que trabajamos. Nosotros empezábamos, bueno, y vosotras seguís, ¿no? Con 3 o 4 años. Entonces a esa edad, porque es la edad en la que, como sabemos ya todos, el niño es una esponja y entonces, bueno, pues todo lo hace. Y está claro también que este niño, pues de alguna manera, cada vez que oye una música, pues responde con un estímulo. Uno responde a ese estímulo, pues con un movimiento, con una gracia, con una sonrisa, con un moverse, con un saltar, con un lo que sea, ¿no? Pues partiendo de ahí fue cuando empezamos a trabajar la música, que como he dicho hace un momento, con esa edad y no con los 7 o 8 años que se trabajaba, que para nosotros los 7 o los 8 años sería demasiado tarde, creo que estaréis de acuerdo. Sabina, Nosotros, bueno, acogemos a los niños con 4 años y lo que no queremos es que el niño se frustre o no quiera hacer la música cuando llega a los 8. Entonces lo que queremos es despertar en el niño pues esas ganas de hacer música, esas ganas de escuchar y de saber entender lo que escucha. ¿Cómo nacen estos talleres? Hace ya, decíamos antes fuera del micrófono, prácticamente Sí, en el año 20 84. 20 años. Y ahí que desde tenemos que nacieran recordar, como tantas estos veces talleres. hemos recordado, pero tenemos que recordar a la Orfeón de Sierra, por supuesto, pero al que en aquel momento era director, que era Antón Ayestarán. Antón tenía mucho interés porque era más que un director de la Orfeón, ¿no? Pues era un hombre como tan dinámico, tan salsero, en el mejor sentido de la palabra, y entonces quiso hacer algo con los niños, pues para fomentar esa vocación musical, pero la vocación que sabemos todos, el Orfeón es un Orfeón de amateur, ¿no? Y amateur quiere decir el que hace las cosas con amor, no el que le pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que Antón eso, que quizá no sé si él lo tenía tan registrado, pero quería eso, que los niños gozaran con la música, que disfrutaran. Y había el modelo conservatorio.
Y entonces, bueno, pues yo acababa de llegar de África también, entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no me preparas un proyecto en el año 84? Entonces preparé el proyecto y bueno, pues la verdad tengo que decir que le pedía a la luna, ¿no? Pues, ¿Por llegamos al qué? aula y pues unos instrumentos maravillosos que no se conocían en el Estado ni en ninguna parte porque eran de unos franceses que los había descubierto por casualidad, etcétera, etcétera. Y entonces le pedía todo eso, ¿no? Pero pensando que me iba a dejar con la mitad. Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijo, pues a ver, mañana mismo puedes empezar con todo. Pero ¿cómo? Con los instrumentos, sí, sí, con todo, con los instrumentos, con los 10 niños, con lo que tú dices. Entonces, claro, eso también, el nivel de responsabilidad y el entusiasmo y la ilusión, pues te lleva como mucho más lejos, ¿no? Y así empezamos con un grupo de 6 orfeonistas que hacían, bueno, yo tenía un poco más de experiencia que ellos quizá en esta historia de lo sonoro y todo eso. Y bueno, pues nos reuníamos todos los viernes para poder pensar, sobre todo pensar juntos qué íbamos a hacer con los niños y por qué y para qué y cómo y cuándo y todo eso. Y cuando uno se pone a pensar en aquella época de la génesis de estos talleres musicales que han dado con el Orfeón Chiqui, etcétera, con gente que desde los 4 años ama la música, ¿no? Mm. Desde esa visión de amateur que decías antes, ¿en qué piensa? O sea, ¿qué es lo que queríais transmitirles? ¿Cómo Pues hacerse partícipes de lo esa primero de todo, emoción lo musical? primero de todo es mirarle al niño, ¿no? Que me imagino que es lo que haces tú, por ejemplo, en la radio. O sea, tú seguramente sabrás a quién hablas, a qué hora tienes que hablar, y entonces para eso, o sea, es una cosa tan elemental como la de aplicar el sentido común. A ver, yo voy a trabajar con niños de 4 años o 3, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hace un niño de 3 o 4 años? Jugar con la vida, con todo. Y aprende las cosas de la vida descubriendo, pero descubriendo a través del juego, ¿no? Entonces, por eso muchas veces me imagino que sigue pasando, que los padres te dicen, ¿y qué han hecho? ¿Qué van a hacer? ¿O qué hacen? Y porque, claro, le preguntamos al niño, ¿y qué has hecho hoy en la música escuela? Pues jugar. Pues claro, y entonces el padre dice que jugar es fuera de... No, pues entonces nosotros jugar con el sonido, ¿no? Entonces, cómo se produce el sonido, cuándo se produce el sonido, por qué se produce el sonido, pero el sonido, que ahora lo contáis vosotros, porque yo creo que ahora ya en nuestros 20 años las cosas han cambiado mucho, y entonces empezábamos con una cosa que se llamaba el taller de instrumentos, pero que bueno, que es que me imagino que eso ahora ya está ya. Nosotros le llamábamos, en aquellos tiempos les llamábamos OSNI, objeto sonoro no identificado. O sea, copiando a los ovnis, pero con el OSNI. Entonces los niños con toda naturalidad, pues esa botella, el otro tubo, la otra no sé qué, lo que sea. La cuestión era dar al niño Sí. pues un instrumento fácil de manejar. O sea, no un piano, una guitarra, pues que hay que poner un dedo, que luego duele, que luego no suena, sino que el niño pues pudiera coger una botella, meterle unos garbanzos y con eso tocar. Y con eso pues podía llevar una pulsación o podía sonorizar un cuento. O sea, hacer que el niño fuese hacedor de música desde un primer momento. No esos 5 años de solfeo que han acabado con muchas ganas, yo creo, porque Con al muchas final vocaciones. no sabías para qué servía aquello realmente, sino desde un principio, pues bueno, empezar haciendo. Primero inculcar ese Eso es. amor O hacia sea, la música y después ya vendrá pasarlo todo lo bien. teórico y todo Pasarlo lo que bien. haya que Ese era aprender, nuestro ¿no? mayor reto, ¿verdad? De manera que luego llega el niño con 7 años y te pida que le expliques la partitura porque la quiere tocar. Claro, porque cuando Pero uno se pone a tocar una guitarra, comentabas tú, Sabina, y se hace daño pues porque la posición de los dedos no es la correcta y le cuesta y tal, y dice, bueno, esto no va conmigo, y enseguida igual rechaza eso, ¿no? A priori. Tal vez que sienta, no sé, una cosa sencilla, una cosa práctica, una cosa fácil, Yo es que me que parece le muy lleve un poco importante, hacia eso, la música. sí, es que, mira, creo que, no sé quién me estará escuchando, pero bueno, es igual. Yo es que creo que es muy importante, o fue muy importante en aquel tiempo, claro, no queríamos hacer solfeo, como dice Sabina, porque estábamos convencidos de que aquello no valía para lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, ¿qué haces? Y yo me acuerdo que yo me inspiraba mucho, por ejemplo, en el fútbol playero. Entonces, o con el esquí, me da igual. O sea, ¿cómo aprende el niño un deporte? Un niño de 4 o 5 años. ¿Y cómo aprenden a jugar al fútbol? Pues les dan un balón. Pero claro, jamás les sienta un entrenador y les dice, mira, Manolito, tienes que poner la pierna derecha aquí y luego le tiras con el... Bueno, si no, nadie jugaría al fútbol, ni nadie se pondría unos esquís, ni nadie aprendería a patinar. Entonces es lo que dice Sabina, que me parece que es lo más importante. Aprender haciendo. Haciendo. Y entonces haciendo, jugando. Y entonces, claro, es tan amable el hacer esto con los niños. Ves tan pronto las respuestas y ves sobre todo el nivel de motivación que va creciendo o que va engordando en ellos, pero con una naturalidad que, bueno, quiero pensar que se dicen esas, claro. Claro, porque aquí Porque yo ya no hablamos, soy con niños, ¿sabes? Me voy a hablamos, callar porque yo ya Lucy, no. de quien comentara en su día con este tipo de talleres, música escola, que ha ido evolucionando, Sí, ¿no? Hasta llegar claro, al 2004, claro. Sabina o Carolina.
¿Cómo lo veis hoy en día, no? Pues bueno, ha ido evolucionando como dices y antes hemos estado hablando un poco de han evolucionado y han cambiado también los niños y los tiempos. Ahora todo va mucho más rápido y a nosotras nos cuesta también, o sea, les ves motivados, pero también no sé, a la hora de plantear las actividades nos lo tenemos que trabajar también más, ¿no? Porque quieren respuestas muy rápidas y, ¿no? Además los niños están muy solicitados, tienen Sí, muchas cosas tienen hoy, ¿no? estrés. Cuando llegan donde nosotros han estado igual desde la mañana fuera de casa. Entonces llegan a las 5 de la tarde, después igual, ni han comido en casa ni nada. Entonces te toca a ti empezar, ¿no? La actividad musical y para ello pues tienes que buscar fórmulas y todo lo que han dicho está, ¿no? Se aplica y sigue funcionando, pero bueno, tenemos que competir con bastantes elementos externos, Y ¿no? lo conseguís, ¿no? Si no nos equivocamos. Pues yo creo que sí, bueno, Sí sí, se consigue. sí. No siempre con todos los niños, porque como digo yo siempre tampoco todos los niños servimos para músicos o para futbolistas. Claro, porque en este caso, permitidme, el músico o la persona que, bueno, tiene relación con la música, el niño o la niña que tiene más o menos aptitudes para con la música, digo, nace, se hace, se lleva adentro, es algo inherente, esta condición de que, bueno, yo tengo gusto por la música. Lo tenemos todos, a diferentes escalas, eso se educa, se Yo creo que mejora. hay, bueno, no sé, además aparte de que está escrito ya, o sea, el genio nace, pero el genio se hace. En todos los géneros, me parece. O sea, uno puede tener unas cualidades estupendas, pero claro, si no se entera que las tiene, pues no las va a desarrollar. ¿eh? Vale. Pero yo creo que nace y se hace. ¿eh? Y entonces, bueno, pues de ahí viene el que nosotros, en ese contacto directo con los niños, porque los niños vienen 2 veces a la semana, ¿eh? Pues cuando hemos visto a algún niño, ¿verdad? Que tenía unas, pues no sé, pues porque su hermano tocaba el piano, yo qué sé, porque pues unas condiciones un poco especiales, inmediatamente hemos hablado con los padres para decirles, oye, este aquí no cabe, ¿eh? A este hay que buscarle un profesor, le tiene que... ¿eh? Ahora, quitando a esos superdotados que nos han venido unos cuantos, tampoco muchísimos, pero unos cuantos sí, yo no sé si hemos encontrado alguno que no valga, para pasárselo bien con la música. No, para pasárselo bien Todos. todos valen. Y eso ya es un triunfo, ¿eh? Un triunfo. Luego yo, no sé cómo se dice ahora, pero el nivel de bajas que teníamos era una cosa de llamar la atención, porque no los niños tan pequeños, ¿no? Pues empezar con 180 niños en septiembre y 2, 3, 4 como mucho bajas, pues eso te está diciendo que funciona, porque... No, sí, sí. ¿eh? El porcentaje de bajas es pequeño, es pequeño. Que no sabemos si es porque los mandan los padres o porque realmente están a No, gusto. a veces también Pero hay bueno, chantajes. yo creo que Hay chantajes, eso también ya sí. sabemos. Hombre, ¿eh? llega un momento... Pues si vas a la música te compraré una palmera de chocolate, y claro, pues hay que aguantar, porque Bueno, querríamos que... y esa alternativa, diríamos así, que así nace, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ser la enseñanza musical reglada de aquel entonces, ¿no? Que Mm. era solfeo, ¿qué buscaba precisamente? Todo lo que venís comentando, el hecho de que uno tenga ese gusto por la música, que observe lo que significa, ¿no? La practicidad del hecho musical y no se pierda, no sabemos qué pentagramas, no sabemos qué notas, Mm. pero bueno, yo he pasado por mis 5 añitos de solfeo y la verdad es que, ¿Te habrá quedado un recuerdo? bueno, pues me acuerdo bien de la profesora en este caso. No, es un poco lo que buscáis, ¿no? Lo que buscabais entonces Bueno, sí, y también hay y que lo que añadir seguís otra buscando. cosa, o sea que a niveles de Europa o del mundo entero, quizá no, pues hace muchos años ya que demostraron también que los niveles de aprendizaje de las matemáticas, de las gramáticas, de todo eso que tenemos que aprender en la escuela, se mejora, la capacidad del aprendizaje se mejora si está asociado al estímulo y al desarrollo de lo musical, porque la música en el fondo pues es un lenguaje, o sea tiene signos para escribir y signos para leer, ¿no? Entonces de alguna manera pues bueno pues Williams y cantidad de pedagogos pues ya hace mucho tiempo, pues en los años, yo creo que en la época de salirnos de aquella cosa tan fija de que la música era para cuatro, fue ya en los años 40, 50 por ahí, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues hubo, sobre todo en Europa, un gran movimiento, pues con el Kodály, con el Wilhelm, con los llamados métodos activos, que insistían en que el niño, él hiciera la música, como ha dicho Sabina, a aprender se aprende haciendo. Luego, el aprender a aprender, otro elemento que desarrollaban muchísimo, y luego, por último, la socialización, la comunicación, la expresión, o sea, todo eso como patrimonio de la humanidad, o sea, no solamente del conservatorio, ¿eh?
Y entonces ahí es donde de alguna manera, pues bueno, pues el niño no tenía por qué ser solamente receptor y llenarlos, o sea, y por ejemplo, pues otra de las cosas que a Enzo me importaba mucho. Cuanto más gente que tuviera conocimientos de música fuéramos capaces de conseguir, pues la gente que iba a escuchar al Orfeón iba a tener más exigencia. Esto arranca en el año 1984-85. Hablamos de infinidad de niñas y niños que han pasado a lo largo de estos años, ¿no? Pues Por entre yo creo que vuestras manos. muchísimos. ¿Tenéis más o menos el cálculo aproximadamente cuántos han podido Al pasar? año, ¿qué podríamos decir? O como Ha habido años de referencia, este 300. año, por ejemplo, ¿cuántos tenemos? Este Claro. año tenemos 150, pero como decíamos hace unos años había 300, más o 300, menos. o sea que suelo decir que mires. Sí. Sí, 20 años calculando. No somos muy jóvenes, porque todavía no nos ha llegado el momento de hacer estadísticas. Hombre, nunca es tarde, ¿no? No, por eso te digo, es que no se nos ha ocurrido, pero cualquier día de estos empezamos a decir, a ver, ¿cuántos pasarían por el Suponen calle? un montón Un montón de de... niños. No sé si alguno de ellos ha tenido una evolución musical Sí, bueno, o no, vosotros nos sabéis, ¿no? comentabais, ¿no? Pero... Sí, y hay El otro día Gente fuisteis al que conservatorio, participa en el ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no orfeón, contáis el otro día que me decís que fuisteis al conservatorio, que fuisteis al venga, pongamos un conservatorio? ejemplo, venga, claro, un ejemplo de estos no, prácticos. pues fuimos, Eso es lo que se trata. los niños cuando estaban en tercero de taller les presentamos los Perdón. instrumentos de la orquesta. Entonces, bueno, nos invitaron en el conservatorio de la calle Aso a hacer una visita a ver los instrumentos. Cuando estábamos allí, pues vimos que había bastantes exalumnos, ¿no? Que han pasado por el taller de música. Entonces, bueno, que finalicen la carrera musical y demás, no hemos perdido la pista, pero bueno, que siguen con la música y bastantes. Y luego hay algunos cronistas, incluso hoy en día, Claro. ¿no? También. Claro. Y gente que ha elegido hacer carreras musicales, ¿no? Y uno con el canto y hacer magisterio musical, por ejemplo, ¿no? Hay algún niño que incluso a Luchi en el currículum, cuando no te acuerdas, le decía, empezaba yo 3 años de taller de música y luego seguía, ¿no? Pero me daba su currículum por los años de taller de O sea, que de música. esas miles de personas, muchas han seguido con educación y con estudios musicales y otras muchas no, pero estas otras No. muchas que no, lo que se han tenido es muchísima relación con la música, gusto por realizar música, Yo se eso fijan en estoy todo, completamente segura. Y buscan sobre otro todo tipo de gusto por música, escuchar igual también, ¿no? culto Porque hay madres musical, que ¿no? luego nos han dicho, pues bueno, que el niño es capaz de escuchar todo. Zarzuela, ópera, el rock. O sea, que son niños que luego están educados en escuchar múltiples tipos de música, A ¿no? ver, Y imaginémonos que les gusta. que yo tengo 4 o 5 años y me aproximo a esta escuela de música, a este taller musical, ¿qué es lo que me ofrecéis? Yo llego allí y me decís, hola Urco, ¿y qué se hace? ¿Cómo se Pues acoge al...? un niño. Bueno, entonces normalmente nosotros hablamos con los padres, ¿eh? Y el niño viene asustado mirándonos, pero en cuanto ve los instrumentos se le pasa el susto. Enseguida se entretiene, ¿no? Enseguida se entretiene. ¿Con qué tipo de Entonces, bueno, instrumentos, por ejemplo, que tenéis? ¿Qué nosotros, oís? bueno, pues en un primer año con los pequeñitos pues hacemos, fabricamos los instrumentos con material de desecho, pues las maracas de garbanzos, la guitarra de cajas de zapato, bueno, pues todo tipo de material que usamos para tocar, ¿no? Luego tenemos pues todo el material de instrumentos ORF, que es la pequeña percusión, y luego tenemos los instrumentos que ya ha comentado Luchi, que son los instrumentos que se llaman los basset, que son unos conos de plástico, de colores, muy atractivos para los niños, con unas estructuras metálicas encima, y bueno, ahí solamente hay que golpear, que rascar con los dedos, con las baquetas. Es un poco un instrumento, bueno, pues es fácil de tocar, que es lo que nosotros queremos. Les atrae mucho. Que el niño no tenga que aprender pues una técnica difícil para hacer música, ¿no? Tú hagas, bueno, no sé, pero es que me parece tan importante. No, es que con los bases no hay música escrita. O sea, la tienen que inventar ellos. Entonces, ¿cómo inventa un niño de 5 años la música? O de 4 o de 6, me da igual. Pues entonces, creándole siempre una situación, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginar, y ahí viene claro, el niño si algo tiene, sabes, la imaginación, ¿no? Pues vamos a imaginar, pues que estamos en un gambarato, en un desván. Y entonces viene un ratón. A ver, ¿y cómo hace el ratón? Entonces el niño, porque claro, si te hace así el ratón, pues al circo o al médico, porque claro, no puede ser, ¿eh? Más que ratón parecería un elefante. Eso es. Y entonces le dice, oye, ¿cómo haría un elefante? Y no sé qué. Y entonces él va probando con sus manitas pequeñitas y torpes, pero va probando todas esas cosas que tú nunca le dices, haz como el elefante o haz como el ratón, jamás, ¿no? Le pones en la situación de, y claro, ellos hacen sus partituras, ¿no? Que tendrías que ver. Y entonces sus partituras están hechas, bueno, Bueno, con un lógicamente, código. claro, tampoco usamos el lenguaje tradicional musical, o sea, no tenemos pentagramas, no tenemos blancas ni negras en un principio, luego introducimos también
bueno, el solfeo entre comillas, pero en un principio, pues bueno, nosotros estuvimos con puntos, con rayas que suben, rayas que bajan, rayas que se tuercen, y bueno, y ahí sale la partitura, fácil de leer para el niño también, y bueno, fácilmente para escribir también. Y luego, como has dicho hace un momento, es que luego aprenden también el solfeo, ya con 6 o 7 años, es decir, aprenden ese código, pero lo aprenden con una naturalidad porque como ya están acostumbrados a identificar esta raya con lo que sea, o este punto, bueno, pues entonces luego tranquilamente, pues estas rayas son el pentagrama y los otros son no sé qué, ¿entiendes? O sea, de una manera como tan... Porque nosotros, o yo al menos siempre he tenido claro desde el principio, no desterrar la o la música moderna o la música clásica, para entendernos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser de la Y. O sea, el niño tiene que saber la música clásica, la moderna, la del rock, la de su tiempo, la que él quiera hacer. O sea, una Y constante, ¿no? Y entonces a eso es a lo que nosotros nos preparamos. Aunque, no sé, me parece que la pregunta que viene enseguida detrás de eso es decir, bueno, y luego con 7 o 11 años que estos niños se van de taller, ¿qué pasa? Y ahí es donde nosotros ya no tendríamos muchas ideas, pero no hay algo que continúe en esta línea, ¿no? Ya el niño ya va al conservatorio, ya el niño ya se tiene que meter o lo deja y sigue yendo a los conciertos didácticos o no didácticos, pero de ahí para adelante ya no sabemos, no Claro, hemos seguido. vosotros abarquéis ese espectro, ¿no? Vamos de Un 4 a 8 espacio años, eso es. temporal de 4 a 8 Eso años. es. Los 100, 200 niños, niñas, ¿las ponéis haciendo el ruido del ratón? No, en grupos No, sí. ¿Funciona por grupos? los ¿Cómo grupos y trabajáis? niveles. Pues hay 3 niveles, no 4, ¿no? O sea, que el 4 es especial. Primero están los niños de 4 o 5 años, 4 o 5, segundo 6, 5 o 6, 6 7 más o menos, ¿no? Y con 8 luego acaban, diríamos, el ciclo. Y en primero es toda la fase de estimulación, todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Estimulación rítmica, estimulación Sí, todo lo que se auditiva, puede todo, beneficiar, eso o es, de lo que se van a beneficiar luego, eso ¿no? Para poder adquirir mejor los conocimientos. sí, Son unas esponjas en cuanto sí. a poder aprender de todo tipo, pero si encima están estimulados y les atrae algo, entonces se lo comen, ¿no? Mm. Vamos, lo absorben. Y en el tercer nivel es donde decíamos que sí, necesitan el lenguaje musical, diríamos, ¿no? Y como han trabajado mucho todo eso de análisis y, ¿no? Diríamos, es que están preparados para acceder a la partitura, para ellos realmente es una traducción, porque ellos no es que no hayan trabajado nunca las negras y las blancas, o sea, ellos las duraciones las han trabajado de otra manera, con puntos y rayas, pues uno más largo, más corto, o sea, luego no les cuesta, ven una blanca y les explicamos pues que es como la raya que dura, entonces bueno, a ellos no les cuesta, o sea, es como traducir, ¿no? Decimos, bueno, pues otro lenguaje más para explicar lo mismo que nosotros ya sabemos y ya hemos tratado, ¿no? Entonces realmente no les cuesta, luego el paso al pentagrama o a los esquemas rítmicos pues tal y como los escribíamos Es que normalmente, ¿no? es como cuando el niño como aprende a hablar, que tantas veces hemos dicho, ¿verdad? Tú imagínate a la madre con el niño sentado a las rodillas, a ver, Manolito, todo lo que acaba de nada, pues es imposible, ¿eh? O sea, el niño acumula palabras, acumula, y cuando tiene 6 7 8 años se le dan las reglas para que aprenda a leer, escribir, exactamente igual que la música. Claro, es otro lenguaje, Primero ¿no? sonidos, El sonido. claro, primero sonidos, y tanto con los sonidos, y luego ya se le dará el orden, el código, y es que es tan natural como lo que te estoy contando. Entonces, es que al final dices, pero ¿dónde hemos estado hasta ahora? ¿Mm? Si parece que pero claro, era socialmente, tenía otras connotaciones el aprendizaje de la música, porque claro, no olvidemos que los conservatorios tampoco son tan antiguos, ¿no? La música solamente la tocaban pues 4, ¿no? Y luego ya vino la Revolución Francesa y salieron los conservatorios, y ya, pues claro, estamos hablando también de poco tiempo, históricamente hablando. Y ahora estamos en eso, ¿y a Significa, dónde? significa, perdón, Lucy, que ese tipo de enseñanza, no sé si os gusta el término alternativo, ¿no? Pero que desde hace algún tiempo venís impulsando aquí, pudiera tener una traslación y una, no sé, mayor socialización a futuro, es decir, Eso que tendría este que tipo de ser, talleres proliferen y... están en las memorias fundacionales del taller, en el Ocean, ¿eh? Esto nació como una suplencia, porque hay que hacerlo en la escuela. Esto hay que hacerlo en la escuela, o sea, igual que el niño hace otras cosas, tendría que hacer esto. Y como ha dicho muy bien Carol antes, pues en vez de que el niño esté de 9 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 del taller, pues no. Esa maestra, que ya hay muchas, muchísimas, y en eso tenemos que estar muy contentos, preparadas, pero claro, pues luego las condiciones, los medios, ya te dices, o sea, los instrumentos que tenemos en el taller, pues desgraciadamente, pues no se pueden tener económicamente hablando en todas las escuelas.
el lujo de trabajar con 10 niños, con tanto que como tenemos, pues eso no, todavía no ha llegado el momento. Ahora, yo creo que en este proceso de a bien que vamos, pues pienso que llegará. Yo no sé si me dará tiempo de conocerlo, pero probablemente llegará el que esto se haga con toda naturalidad en la escuela. Y como he dicho hace un rato, el taller nació como una suplencia. Y ya que sea lo que tiene que estar en la escuela, pues nosotras nos dedicaremos a inventar eso otro, que no sabemos cómo, de los 8 a los 10 años, lo que algo tenemos que inventar. ¿Es otro que es? ¿El estadio intermedio? Sí, porque antes te hemos dicho que claro, todos los niños pueden automáticamente pasar a los de chiqui. O sea, del taller de música a los de chiqui. El Ostoichiki nace también como consecuencia de Sí, estos talleres. eso es. Sí. Con 8 años, con 9 años. ¿No? Y luego ya pasaría, bueno, pues si quiere cantar y si quiere lo que sea, pues pasaría al orfeón grande con 14, 15, 17, los que sea. ¿No? Y si no, pues se va a aprender un instrumento, que también hay que decir, que hemos hablado de los conservatorios, pero también desde hace 10 o 12 o 15 años ya, el tiempo pasa muy rápido, existen las escuelas de música, escuelas municipales, en las cuales cualquier individuo puede ir a aprender o a tocar un instrumento sin que sea la enseñanza arreglada del conservatorio. Es decir, En San Sebastián, además, perdona Luchi, funciona de se maravilla. lleva ese tiempo que tú mencionabas trabajando en esa línea, pero recientemente, después de toda la remodelación de la zona de la Tocha, pues con unas instalaciones que se hicieron, Fantásticas. como quien dice, casi de la noche a la mañana, un edificio de los pocos que existen en el entorno, hecho a hoc, es decir, Sí, sí, se hizo el edificio para esa necesidad, sí, cosa sí, que en otros lugares no ocurre, puesto que sí, sí. se va Ha a habido una impartir ese gran tipo de voluntad del clases ayuntamiento, a sí, otro sí. tipo de edificios, ¿no? Y creo que es un lujo la Escuela de Música y Danza que tiene San Sebastián. Yo no pude venir, pero han hecho una hora hace muy poco. O sea, que es que ya es el no va más. O sea, es una gozada y una maravilla que los propios miembros de la escuela, vamos, los alumnos y los profesores, pues uno ha escrito la obra, los otros han hecho, los otros... Es que me parece una... Ese es el camino, ¿entiendes? Nervioso Entonces, yo, titulada Nervioso yo. eso es, fantástico. Bueno, entonces es que me parece que estamos en muy buena línea. Ahora, pues el taller yo creo, sinceramente, y por lo que decís de los niños que tenéis, creo que todavía hoy tiene una función, porque luego hay otro aspecto también que se ha cuidado muchísimo, y que es que pues, a veces es un poco así, que es la relación con los padres. Es la información a los padres de todo lo que estamos haciendo con los niños. No para evaluación, sino pues a explicarles por qué hacemos, cómo hacemos. Se les informa bien, Carolina, sí. Sí, sí, Bueno, hacemos hacemos reuniones con los padres, Sí. sobre todo el primer trimestre. ¿Por qué sobre todo el primer trimestre, Sabina? Bueno, porque Porque claro, lo es que el ha dicho inicio. Lucía antes, claro, es el inicio y luego los niños van a casa diciendo pues que han tocado unos garbanzos. Y los padres a veces pues no entienden ¿Vosotros a bien, qué vais allí a tocar garbanzos? Claro. eso, Como no entienden bien pues qué tiene profesor. que ver eso con la música, ¿no? Y entonces claro, las rayas y los puntos pues tampoco se puede entender si no se explican. Yo me acuerdo como memoria fundacional con Anchón, pues nada, ya estaba con el taller en marcha, y a los 3 o 4 meses, bueno, tengo que decir que me ayudó muchísimo a mí, porque bueno, estaba Anchón, porque Anchón tenía la idea, pero yo trabajé muchísimo y muy a gusto, además con Maite Recarte, que era una pedagoga, vamos, fantástica. Y luego Polo, que estaba también, su hermana, en la secretaría, era la secretaria general del Orfeo, pues también nos daba toda clase de facilidades, pero con Maite, pues bueno, pues nos reuníamos y hacíamos compras para el taller, y las compras eran pues clavos, cuerdas, pelo, pues cosas de esas, ¿no? Y todo lo demás de la bolsa de la basura, porque nosotros estaba claro que teníamos que hacer música ecológica. Cualquier cosa de la Y al música puede tiempo, decir que, bueno, con clavos, cola, garbanzos, ¿qué tipo de música bueno, pues puede ser? sonora, bueno, es todo sonido. Y entonces al tiempo, pues pasamos un papel a Anchón y nos llama Anchón. Y nos dice, oye, ¿queréis explicar? Pues si esto es un taller de música o una ferretería, porque yo aquí veo 100 y pico pesetas de clavos, pero ¿qué hacéis con los clavos? Y claro, era facilísimo. A la cabeza del clavo tú le pones un hilo y lo cuelgas de la parte horizontal de una percha, y si pones 14 clavos mueves la percha así y te hace como un instrumento chino maravilloso. Entonces, claro, el, 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 el entender que con todo este material no solamente se podía, sino que el chaval tenía una accesibilidad, vamos, total, y unos resultados tan fantásticos como era que inmediatamente veía, y desde luego lo que he dicho antes, o al circo o al médico, si le ponías así una caja con garbanzos y una percha con clavos, si te decía que sonaba igual, pues ya te das cuenta, algo pasaba. Y me imagino, ya No me digamos gustaría, bien del todo. ya te digo, al circo o al médico, que algunas veces al circo no hemos llevado, pero al médico sí, a más de uno, pues porque tenían desde un tapón hasta la escucha muy...
Pero a mí me gustaría que dijerais, ¿todavía este tipo de estímulos, de cosas, se divierten los niños con eso o los de ahora ya no quieren clavos? Ni restos, ni huevos, Sí, ni bueno, clavos, clavos no solemos usar ahora, Luchi. no. Porque tenéis miedo de que se los metan por la oreja, Sí, claro. sí. ¿Qué usáis ahora? Pero sí, lo que hemos dicho antes, primero el objeto como tal, ¿no? El bote de yogur, las botellas de agua vacías, cajas de zapatos, bueno, eso hemos dicho un montón, conchas, usamos cosas que buscan piedras, pues todo eso suena, ¿no? Y con ello, pues antes de pasar al instrumento, al taller de instrumentos, que sería ya la caja de zapatos transformada en guitarra, pues trabajamos todo el gesto musical, trabajar con las manos, pero con las conchas, con todo lo que te dicen, con el metronome, todo vale, todo suena, como Todo se suena. dice, todo suena, nosotros sonamos y Y ellos suenan, ellos ¿no? suenan. Y ellos suenan. Por cierto, hablando de sonar, si no nos equivocamos, me parece que tenéis por allí, entre manos al menos, algún instrumento. Un instrumento, pues, de los que se puede encontrar en este tipo de talleres. Es decir, no estamos hablando de un trombón de varas, de una guitarra española o algo similar, sino que estamos hablando de otro tipo de instrumentos, ¿no, Luchi? ¿Qué tienes entre manos? No, pues, Descríbenoslo si puedes. O no, primero escuchamos el sonido igual y después adivinamos qué es. bueno, sí, mejor. Mira, ves qué bien, que es como Qué un niño, ¿eh? didáctico, qué Es como un didáctico. niño, Ya os he ¿eh? dicho que tenía 4 años. Eres como un Eso niño. del ratón y del elefante. A ver, claro, me quitaré los Pues, cascos porque si sí, no sí, me voy a con total arrancar todo. naturalidad te puedes levantar del asiento en el que estás, no pasa absolutamente nada y a ver si escuchamos ese sonido. Bueno, se lo ha escuchado perfectamente, a ver qué otro sonido escuchamos ahora. ¿Qué era? Bueno, ahí está la pregunta, ¿qué era eso que hemos escuchado? Primero, sonido de un tipo, después otro sonido, no sé si algo más agudo, y después ambos Pues dos mira, mezclados. ¿y a qué te ha sonado? ¿Madera? ¿A hierro? ¿A aire? Pues algo ligado al aire con el hierro igual. ¿Y dábamos golpes así que parece que se daban golpes? ¿Así? No, nada de No, brusco allá. no, y era todo continuo. Sí. Claro. ¿Y eso qué? Un instrumento de aire. Sí, ¿y el aire cómo se puede hacer? ¿Con qué se hace? ¿Con qué sacamos el aire nosotros? Pues con la velocidad. ¿Se Sí. puede generar aire? Con el movimiento. Respirando. ¿Y eso te parece que era respiración? Podría ser una especie de faringe o ¡Oh! laringe o tráquea o Pues un nos estás tubo. dando una idea, no se nos había ocurrido, pero ya vamos a probar. No es simplemente un tubo de A los de ver, meter, explícanos. es un tubo de los de meter los cables de la luz, que los meten en toda la construcción, y entonces, bueno, de una longitud determinada, este tiene una, pero se pueden hacer de lo que se quiera, y entonces moverlo con el brazo como si estuvieras dando a la cuerda para saltar. Y En claro, función del diámetro de agujero de este eso es. tubo o Y de en su función de la longitud, fuerza y en función del espacio y en función de todo, entonces lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues uno es muy más estrecho y el otro es más ancho, ¿no? Pues al niño naturalmente, claro, además el niño cuando te ve con una cosa de estas en la mano te la quita, porque la quiere tener él. Y entonces se la das, ¿eh? O sea, el sistema es que se la das, ¿eh? No le dices, mira cómo hago yo, nunca, ¿eh? Le das. Y entonces empieza y no le pasa nada, claro, porque no sabe qué tiene que hacer con eso. ajá, Y empieza otra palabra mágica para nosotras, explorar. Y entonces, pues no sé, pues sopla y no le pasa nada. Pues, no sé, pues ¿para qué será? Y al final ya, pues, ¿y tú no sabes? Y digo, pues, bueno, yo hago así, pero tú igual puedes hacer de otra manera. Y entonces le empiezas a mover y entonces así queda fascinado. Y entonces él quiere hacer lo mismo. Ese es el sistema. Pero nunca, nunca, nunca decirle, esta maraca toca así. No, al revés. O sea, no, ponerle a él, y claro, que la acoja y que empiece a explorar para ver cómo tiene que claro, hacer, ¿no? claro. Y entonces, Luego Pues cuando analizamos ese sonido, ¿eh? Una vez hecho y luego probado eso todas las es y luego maneras se de lo tocar, explicáis. claro, y ahora explicamos o decimos cómo es este sonido, ¿eh? Si es corto, si es largo, si suena arriba, suena abajo. O sea que así el niño se va acostumbrando a escuchar, cosa que hoy en día les cuesta mucho porque tenemos un mundo pues muy ruidoso. ¿Eh? Entre tantos coches, la televisión, bueno,
todo suena y además las voces que oímos pues son muy distorsionadas normalmente con los Vivimos dibujos y en un mundo de una ¿Mm? contaminación acústica. Terrible, entonces terrible. primero, bueno, ¿Eso es perjudicial, la contaminación acústica, para el gusto musical? ¿O son Pero, complementarios en el sentido de que uno tiene gusto musical y entonces se da cuenta en qué mundo vive y dice, joder, mira, es vaya ruido? terrible, terrible porque incluso a la hora de formar, después yo he trabajado también en la enseñanza arreglada en el conservatorio, y a la hora de formarle a una persona, le tienes que limpiar el oído. Limpiar, porque es que lo tienes todo mezclado, porque los niños de ahora, bueno, los de ahora, los hace ya bastantes años, son polifónicos, o sea, está la televisión a toda pastilla, la aspiradora, el sacahumos, el otro, todo, el timbre de la puerta, el otro con el no sé cuántos, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, tú le das un sonido, tira, y es que se queda como diciendo, ¿eso qué le pasa? Porque ese aislado de todo lo demás es que no ni lo registra. Después de que este niño no tiene oído, y no es que no tenga oído, es que no tiene un oído acostumbrado a oír de esa manera, con esa pureza, con esa limpieza de un sonido. Y claro, para cuando el niño te percibe el sonido, le tienes que ayudar a través de todas estas historias. De tal manera que tú le prepares el oído a que sea un oído bueno, para que sea un oído bueno, es decir, un oído limpio. Cuando digo bueno no digo de calidad, ¿eh? Un oído limpio, un oído sano, ¿eh? Hacerlo un oído musical. Pero primero tienes que ser sano y luego musical. Y de este mundo de la contaminación acústica, pues ahí lo de lo que venimos comentando, el dominar, porque se suele decir que uno es el dueño de su silencio, rey de sus palabras, ¿no? El dominar ese silencio, a veces tan difícil de conseguir, es música también, saber Por controlar los espacios temporales